Bendiciones, bienvenidos a la clase número 3 de Efesios, un estudio exegético. Ya hemos visto el capítulo 1, el capítulo 2 y hoy día vamos a empezar a ver el capítulo 3 de Efesios. Este capítulo cierra la primera parte de Efesios donde Pablo ha descrito nuestra riqueza en Cristo. Pablo está a punto de pasar a la sección práctica, como debe ser nuestro andar con Cristo. Pero primero hace una pausa para orar otra vez. Así como al final del capítulo primero, Pablo hizo una oración por la iglesia y por la gente, por los creyentes. Ahora también, cuando finaliza esta primera parte del libro, que es la doctrina, para pasar después a la parte práctica, él ora otra vez. Empieza su oración en el versículo 1, pero no sigue sino hasta llegar al versículo 13. Los versículos entre esos dos forman un largo paréntesis, pero son importantes porque explican el ministerio especial de Pablo a la iglesia y a los gentiles. Pablo explica su ministerio del capítulo 3, versículo 1 a 12. Lo primero que notamos es que Pablo se llama a sí mismo prisionero. ¿Y qué relaciona su prisión con los gentiles? Hechos 22 dice que Pablo fue arrestado en Jerusalén y hizo su defensa ante el pueblo. Los del pueblo le escucharon hasta que llegó a la palabra gentiles, en Hechos 22, 21. Entonces estalló el motín. La relación de los gentiles y los judíos era un problema incluso entre los primeros creyentes judíos, conforme lo revela Hechos capítulo 10 y 15. Pablo explica que Dios le había dado una revelación especial y una administración especial que la califica como el misterio de Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios reveló a través de los profetas su programa para el pueblo de Israel, que Él le establecería un reino cuando recibieran a su Mesías y después, mediante Israel, convertiría a los gentiles. Dios les ofreció el reino por medio del ministerio de Juan el Bautista, a quien los judíos permitieron que asesinaran durante el ministerio de Cristo, y mediante los apóstoles y Esteban, a quien los judíos en efecto mataron. A Israel se le hicieron tres ofertas, pero la nación las rechazó. Rechazó al Padre, quien envió a Juan, al Hijo, y al Espíritu, quien le daba poder al testimonio de los apóstoles. Con la muerte de Esteban, las ofertas del reino cesaron de forma temporal. El mensaje salió y fue a los samaritanos y a los gentiles. Y mientras tanto, Pablo fue salvo milagrosamente en Hechos capítulo 9. El ministerio de Pablo fue a los gentiles y su mensaje fue uno de gracia. Su tarea especial fue anunciar la verdad de un cuerpo, el misterio de la iglesia, conforme Romanos 16, 25, 26, Colosenses 1, 26, 27, capítulo 4, 3 y 4, Efesios 6, 19. Aquí en el versículo 6, afirma claramente el misterio, que los gentiles y judíos creyentes son un cuerpo en Cristo. Este misterio no se había dado a conocer antes de este tiempo, pero ahora Dios lo revela mediante el Espíritu a sus apóstoles y a los profetas del Nuevo Testamento. Decir que los 12 comprendieron desde el principio el misterio de la iglesia es negar las palabras inspiradas de Pablo aquí. Obviamente que ellos no entendieron este misterio de la iglesia, lo que significaba la iglesia desde los principios. Fue con el paso del tiempo que Dios fue dando este entendimiento, este discernimiento para ellos.
Y es por eso también que en la parte anterior hemos visto que Pablo en su primera oración oró exactamente para que la iglesia, el cuerpo de Cristo, pudiera entender, tener un entendimiento de las cosas espirituales, de este misterio que es la iglesia. Incluso Pedro tuvo que tener una visión del cielo en Hechos capítulo 10 antes de poder ir a los gentiles. Pablo recibió la verdad del cuerpo y su significación surgió poco a poco en la iglesia primitiva. Las inescrutables riquezas. En el versículo 8 quiere decir literalmente riquezas que no se pueden rastrear. Usted no puede detectar el misterio de un cuerpo en el Antiguo Testamento. Fue un misterio concedido en Cristo y revelado solamente en la época de la iglesia primitiva. Y por eso, obviamente, incluso en los profetas, Daniel y otros profetas del Antiguo Testamento, que hablan del Mesías y después dan un salto y van a hablar del reino mesiánico del milenio. Pero este espacio, este tiempo de la iglesia, ningún profeta logró ver o entender y hablar de este tiempo. Entonces, todas las profecías del Antiguo Testamento hablan del Mesías, lo que va a pasar y de forma muy clara, hablan de la crucificación, etcétera, etcétera, todos los detalles. Y después saltan para el tiempo final. Si pensamos en las semanas de Daniel, va a la última semana o donde va a pasar el milenio, entonces. Pero la iglesia no es visible para los profetas y no fue entendible para ellos. Y este misterio, y por eso Pablo dice que es un misterio, se revela en este tiempo que es el tiempo de la iglesia. Y este gran misterio de Dios es exactamente la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a donde judíos y gentiles están bajo la voluntad de Dios, en comunión con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando dice que riquezas que no se pueden rastrear, es exactamente por eso, porque en el Antiguo Testamento este misterio de la iglesia no está presente y los antiguos no tuvieron entendimiento cuanto a este tema. En los versículos 9 y 10 vemos un ministerio doble. Pablo debía dar a conocer al pueblo en general la dispensación o administración, es la misma palabra que en el versículo 2 del misterio. Y la iglesia debía revelar a los seres angélicos, a los principados y potestades, la sabiduría de Dios. Los ángeles aprenden a través de la iglesia respecto a la gracia de Dios. Satanás conoce las escrituras. Al mantener oculto su programa para la iglesia, Dios evitó que Satanás estorbara el plan. Satanás llevó a Cristo a la cruz y al hacerlo así, selló su condenación. Y mientras muchos pensaban que de esta forma estaban frustrando el plan de Dios, estaban impedindo el plan de Dios, en verdad estaban cumpliendo el propósito cabal de Dios. Es trágico hoy cuando vemos a pastores e iglesias deambular sin meta en sus ministerios, porque no entienden el propósito de Dios para la iglesia en esta edad. Si pasaron del mensaje de Hechos 1 a 6 hasta el de Efesios y Colosenses, no desperdiciarían el tiempo si pasaron, ¿ok? Si entendieron estos mensajes, no desperdiciarían el tiempo, ni talentos, ni dinero, edificando el reino, sino que en lugar de eso, edificarían la iglesia, porque cuando la iglesia es edificada, el reino va a ser edificado, ¿ok? La intercesión de Pablo por los santos. Ahora vamos, después de esta explicación que Pablo hace, este paréntesis ahí, donde él explica su ministerio, su llamado, cuál era su trabajo,
Ahora él vuelve exactamente a la intercesión. Pablo ora por los santos. Los santos aquí es la iglesia. Se recuerde que las dos oraciones en Efesios, aquí en el capítulo 1, 15 a 23, se complementan. La primera es una oración por conocimiento. La segunda, una oración por capacitación. Pablo quiere que los efesios aprendan todo lo que tienen en Cristo y después que vivan lo aprendido. O sea, el conocimiento no es para quedarse aquí en la mente, simplemente para que uno sepa. El conocimiento bíblico y teológico es para que uno pueda ponerlo en práctica y vivir en su vida, en su día a día. Este es el objetivo. Pablo ora por la familia de Dios en el cielo y en la tierra, porque ahí es donde está su familia. No hay ninguna debajo de la tierra. Esto quiere decir que no hay purgatorio donde se prepara a la gente para ir al cielo. Ora para que la persona interior pueda conocer la fortaleza espiritual, con cuánto cuidado algunos cristianos tratan a la persona interior. El Espíritu Santo nos da poder desde el interior a través de la palabra de Dios y la oración. En el versículo 20 y 21, Pablo recalca que cuando oramos, el Espíritu de Dios obra en nosotros. Y en 1 de Tesalonicenses 2:13, junto con a Colosenses 3:16, enseña que Dios nos concede poder mediante su palabra. Los santos primitivos se entregaron ¿a qué? A la oración y a la palabra de Dios. Y Dios obró con poder en ellos y mediante ellos. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es exactamente ser lleno de la palabra de Dios, tener una vida de oración y de lectura y estudio de la palabra a diario, o sea, tener una vida devocional con Dios. Es esto que nos hace lleno del Espíritu Santo. Él quiere que Cristo se sienta en casa. La palabra habitar del versículo 17 tiene este sentido, sentirse en casa. Aquí no es sienta de sentar, es sienta de sentir. En sus corazones. Por supuesto, Cristo vive en el corazón de cada creyente verdadero, pero no todo corazón es un hogar agradable para él. Cristo se siente así en nuestros corazones cuando él haya fe y amor. Entonces, nuestro corazón debe estar lleno de fe y lleno de amor, porque esto es lo que hace agradable a Cristo nuestro corazón. Pablo utiliza también la palabra arraigados. Él ora para que estén arraigados. ¿Qué quiere decir esto? Sugiere una posición firme, un hábito de fe y amor, como un árbol enraizado en la tierra. Demasiados cristianos quieren los frutos del Espíritu sin estar enraizados en las cosas espirituales, o sea, sin estar enraizados en la palabra de Dios y en la oración. Después también otro verbo que Pablo utiliza en su oración es comprender, en el versículo 18, que significa así aprender. Pablo ya ha orado para que ellos tengan entendimiento. Ahora ora para que se acojan a estas maravillosas bendiciones y las capten y tomen por sí mismos. Por fe nos apropiamos de las promesas de Dios. Pablo quiere especialmente que se aferren del inmensurable amor de Dios, un amor que llena todas las cosas. Demasiados cristianos se imaginan a Dios como un juez colérico o un capataz riguroso en lugar de un padre amoroso. Y es difícil para la mente humana entender que un padre amoroso es un padre justo y que, por tanto, ejerce también juicio. Pero a los que son salvos,
podemos disfrutar de este amor de nuestro Padre. No estamos más bajo el juicio de Dios, estamos bajo su amor, porque Cristo ya ejecutó el juicio necesario por nosotros, sufrió el juicio necesario por nosotros y ahora estamos justificados. Y por eso podemos disfrutar del amor de Dios. Llenos de toda plenitud de Dios. El versículo 19. Este es el propósito supremo de Dios para nuestras vidas. Vosotros estáis completos en Él, afirma Colosenses 2:10. ¿Por qué vivir como mendigos cuando Dios nos ha dado su plenitud? Esta es una gran pregunta que debemos contestar. Cuando conocemos todas estas cosas que Dios hizo por nosotros, la posición que tenemos, todo lo que está disponible, lo que es nuestro por causa de Cristo, ¿por qué vivimos una vida cristiana de mendigos, una vida cristiana mediocre? ¿Por qué no vivimos la plenitud de Dios en nuestras vidas? Una vida vacía es decepcionante y peligrosa. Si el Espíritu de Dios no nos llena, el espíritu de desobediencia se pone en acción y caemos en pecado. Entonces, debemos estar, y como Pablo va a decir en el versículo 19 aquí, él dice que no debemos embriagarnos con vino, pero llenarnos del Espíritu Santo. Entonces es algo que un creyente verdadero debe buscar todos los días y vivir conforme a esta plenitud de Dios, llenos del Espíritu Santo. Los versículos 20 y 21 declaran una bendición emocionante, cerrando la primera sección de la carta. Dios obra en nosotros. Dios obra a través de nosotros. Dios es glorificado en nosotros. Qué maravillosa salvación tenemos. Este poder obra en nosotros conforme abrimos nuestros corazones a Cristo, cultivamos este compañerismo y comunión perseverante, oramos y nos sometemos a la palabra de Dios. No hay razón para que los creyentes estemos por los suelos cuando estamos sentados en Cristo y llenos de la plenitud de Dios. O sea, un creyente, un cristiano que conoce estas verdades y vive conforme a lo que Pablo nos dice aquí en esta epístola, va a ser un creyente que va a estar viviendo y disfrutando y presentando una vida muy dinámica, muy animada, muy contenta en la presencia de Dios. Mientras que los que no conocen todas estas bendiciones que están disponibles a los creyentes, viven por el suelo desanimados, quejándose, porque no disfrutan de lo que Dios ya preparó para cada uno de sus hijos. Y es exactamente para que puedan entender esto y vivir conforme a todo esto que Dios ha prometido, que Pablo ora en este segundo momento por los efesios y obviamente por toda la iglesia. Las posturas espirituales de Pablo nos dan el secreto de la bendición de Dios. Pablo está sentado con Cristo, edificado sobre Cristo y dobla sus rodillas ante el Padre. Este es el secreto. Esta es nuestra posición y nuestra postura espiritual que también debemos tomar. Sentados en Cristo, en las regiones celestiales, edificados sobre Cristo, porque Cristo es el fundamento y nosotros somos las piedras del edificio que es la iglesia, y debemos doblar nuestras rodillas ante el Padre. Esto es lo que hace posible que camine, crezca y esté firme contra Satanás. Nuestra posición espiritual en Cristo hace posible nuestro andar victorioso sobre esta tierra. Es por esto que la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son pesados, porque hacemos y cumplimos la voluntad de Dios con la fortaleza, con la ayuda
del Espíritu Santo que habita en nosotros. Si estamos conscientes de todas estas cosas que tenemos en Cristo, podemos tener una vida victoriosa, caminar victoriosos y no ser más engañados y subjugados por el diablo. Vamos ahora al capítulo 4 de Efesios. Ahora empezamos la segunda mitad de la carta, la cual hace hincapié en el andar del cristiano. Entonces, solo para acordarnos, en la primera parte, Pablo habla de lo que tenemos, de nuestras posiciones, de lo que hemos recibido, de la doctrina o de la teoría. Ahora, a partir del capítulo 4, 5 y 6, Pablo va a tratar exactamente de la práctica, de cómo, basado en todo este conocimiento que tenemos de las cosas de Dios, cómo debemos andar como cristianos, cómo debemos vivir aquí en este mundo para que Dios sea glorificado. A la vida cristiana se la compara con una caminata porque empieza con un paso de fe, involucra progreso y exige equilibrio y fuerza. Si no aprendemos a andar, nunca seremos capaces de correr, ni de estar firmes en la batalla. Entonces, la primera cosa que Pablo va a decir entonces aquí en el capítulo 4, que debe ser la primera actitud práctica que debe expresarse por causa de las verdades anteriores que Pablo ha enseñado, es andar en unidad, del versículo 1 hasta el 16 del capítulo 4. Hemos sido llamados a un cuerpo, por consiguiente, en la medida en que procuramos andar en unidad, andamos como es digno del llamamiento o la vocación que tenemos de Dios. En los capítulos 1 a 3, Pablo ha descrito ese supremo llamamiento. Ahora nos suplica que vivamos a la altura de esas bendiciones. No vivimos por Cristo para conseguir algo. Vivimos por Cristo porque Él ya ha hecho mucho por nosotros. Pablo no nos dice que fabriquemos la unidad, sino que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo. Esto no es uniformidad denominacional ni una superiglesia. Es una unión y unidad orgánica viva, conforme Juan capítulo 17, versículo 20 y 23, cuando Jesús mismo oró para que todos sus discípulos en todo el mundo, en todas las partes, fuesen uno, así como Él es uno con el Padre. Entonces, vivir en unidad. Y observen aquí algunas palabras que considero importantes para que podamos entender cómo las cosas son diferentes de lo que muchas veces pensamos y aprendemos. Otra vez, Pablo ha descrito ese supremo llamamiento. Ahora nos suplica que vivamos a la altura de esas bendiciones. Entonces, vea la diferencia. No debemos vivir para tener las bendiciones, pero debemos vivir porque ya tenemos estas bendiciones. Y entonces debemos vivir a esta altura, de este patamar. No vivimos por Cristo para conseguir algo. Vivimos por Cristo porque Él ya ha hecho mucho por nosotros. Cambia todo. No vivimos para que Él nos bendiga. Vivimos porque Él ya nos bendijo en los lugares celestiales. Y Pablo nos dice aquí que no fabriquemos la unidad, sino que mantengamos la unidad que ya existe en el cuerpo. Esto cambia completamente el entendimiento y la visión que tenemos de las cosas. O sea, somos nosotros como personas que rompemos esta unidad que existe ya en el cuerpo de Cristo. Las bases para esta unidad se mencionan en los versículos 4 y 6. El asunto central en esta lista es un Señor. Esta es la base para la unidad. Si cada creyente, de hecho, considera a Cristo como su Señor y vive bajo el señorío de Cristo, entonces
la unidad estará preservada. O sea, la unidad se rompe en la iglesia cada vez que uno no se pone bajo el señorío de Cristo, no obedece al señorío de Cristo como debería hacerlo. El hecho de que hay un cuerpo no minimiza la importancia de los cuerpos locales de creyentes, o sea, la iglesia local. Pablo habla aquí de las verdades espirituales que se relacionan con el programa completo de Dios. Cuando leemos sus otras epístolas, tales como Corintios y las cartas a Timoteo y a Tito, vemos los resultados prácticos de estas verdades. El principal énfasis del Nuevo Testamento es sobre la iglesia local, pero la administración de la misma se debe basar en lo que Pablo enseña respecto a un cuerpo. O sea, la iglesia no es solamente una iglesia local. Cada iglesia local es parte de este cuerpo y, por tanto, cada iglesia local tiene que tener conciencia de que es parte del cuerpo de Cristo en todas las partes del mundo. En los versículos 7 a 11 se mencionan los dones como la unidad en la iglesia. Cuando Cristo ascendió, dio dones a su pueblo mediante la venida del Espíritu Santo. También puso a estas personas dotadas en las iglesias locales, en tanto que los versículos 1 a 6 se refieren a un cuerpo y su unidad. Los versículos 7 y 11 a 11 lo hacen a los muchos cuerpos locales, a la diversidad de dones. En los versículos 12 hasta el 17 se describe la meta de la iglesia. El pastor maestro debe alimentar a los santos con la palabra de Dios y equiparlos para el servicio. Los santos, a su vez, desempeñan la obra del ministerio. Y aquí solamente para una pequeña observación, porque no vamos aquí nos adentrar mucho. Cuando habla de los dones ministeriales, aquí en Efesios habla de los dones ministeriales. En Corintios habla de los dones espirituales. Algunos son coincidentes, pero aquí cuando habla de los dones ministeriales, lo que tenemos que entender claramente y que hoy día está muy distorsionado es que estos dones no son jerárquicos y no indican que uno es más importante que el otro. Simplemente indican distintas funciones en el cuerpo de Cristo. Como dice aquí, equiparlos para el servicio. Son funciones y no títulos o posiciones de más importancia. Entonces, es un gran equívoco cuando alguno dice que ahí está una orden de importancia, que los apóstoles después tal y tal y tal son los más importantes. No. El objetivo de Pablo aquí es exactamente mostrar quién es el cabeza de la iglesia. La cabeza es Cristo. Y los distintos, las distintas personas que están en la iglesia deben ejercer distintos ministerios con el objetivo de servir a la iglesia, de edificar a la iglesia, y de esta forma los santos pueden servir al Señor como Él desea. Entonces, solo para entender, no son títulos, no es una cuestión jerárquica, es funciones. A medida que cada santo crece y gana a otros, el cuerpo entero crece en Cristo. En el versículo 12 debe leerse, para la maduración de los santos, o la edificación, como dice en otra traducción, en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este es el objetivo de los distintos dones ministeriales. El objetivo no es para que uno sea más importante que el otro y que uno esté presidiendo por encima del otro. No, el objetivo es de los distintos dones es para la maduración de los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada santo participa en el crecimiento de la iglesia. Cada creyente es responsable por el crecimiento de la iglesia y no solo algunos.
Satanás y sus ministros esperan derribar a la iglesia con sus mentiras. La iglesia se edifica mediante la palabra de Dios. No se edifica y fortalece mediante programas de hombres, ni por entrenamientos, diversión, recreación o empujes. Esto tiene que quedar muy claro. La única forma y la forma más eficaz y la forma dada por Dios para la edificación de la iglesia es la palabra de Dios. Entonces, la palabra tiene que ser la lectura, el estudio, la obediencia, la reverencia, el conocimiento de la palabra de Dios tiene que ser el centro de todo. La alabanza tiene que estar centrada en la palabra, la oración tiene que estar centrada en la palabra, la enseñanza tiene que estar centrada en la palabra y la vida de cada creyente tiene que estar centrada en la palabra. El ministerio de cada obrero de la iglesia, sea el pastor o sea un diácono o sea quien fuera, tiene también que estar centrada en la palabra de Dios. De lo contrario, no va a haber crecimiento, no va a haber edificación, no va a haber nada. Entonces, estas cosas que los hombres inventan, métodos, entrenamientos, diversión, recreación y tantas otras cosas, no sirve para edificar la iglesia. Y la historia ha comprobado esto muy claramente. La iglesia es un cuerpo y debe tener alimento espiritual. Este alimento es la palabra de Dios. Cuando el cuerpo esté completo, Cristo volverá y llevará a su cuerpo, del cual Él es la cabeza, a su hogar en gloria. Por eso la iglesia tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. Observe bien que Cristo vendrá por su iglesia cuando su cuerpo esté completo. Capítulo 4, versículo 11 dice, Él mismo constituyó a unos. Como lo evidenció su cumplimiento perfecto de la voluntad de su Padre, Cristo poseía toda la autoridad y soberanía para asignar los dones espirituales a aquellos que Él había llamado al servicio de su iglesia. No solo dio dones, sino hombres bien dotados por Él mismo para ejercer estos dones. Vamos a ver quién era el primer don que se menciona ahí, es de apóstol o los apóstoles. Un término que se aplica en particular a los 12 discípulos que habían visto al Cristo resucitado, incluido Matías, que reemplazó a Judas. Más adelante, Pablo también fue llamado y apartado de forma única como el apóstol de Jesucristo a los gentiles y fue contado entre los apóstoles. Esos apóstoles fueron escogidos por Cristo de forma directa y por eso llegaron a conocerse como apóstoles de Jesucristo. Entonces, este primer don ministerial fue ejercido por aquellos que pusieron el fundamento de la iglesia, las enseñanzas básicas principales de la iglesia, que es Cristo y el Evangelio. Cristo les asignó 3 responsabilidades básicas a los apóstoles. Poner los cimientos fundamentales de la iglesia, y esto vemos en el capítulo 2, versículo 20. Recibir, declarar y escribir la palabra de Dios, y ahí tenemos varios textos también, y dar confirmación a esta palabra por medio de señales, prodigios y milagros. Entonces, cada uno de los apóstoles tenía algunas características. Antes que todos, ellos fueron testigos oculares, vieron, presenciaron a persona de Jesús y todos sus hechos. Y después tenían estas responsabilidades. Por eso no existe el ministerio apostólico en los días actuales, porque nadie más es testigo ocular de Jesucristo. Esto fue solamente para aquel tiempo, porque sí era posible ser testigo ocular. Hoy no es. El término apóstol también se emplea en sentido más general para designar a otros hombres en la iglesia primitiva, como Bernabé, que también es llamado de apóstol, Silas, Timoteo, y aunque
la Biblia no menciona específicamente que ellos fueron apóstoles y otros. Estos se denominan apóstoles de las iglesias y no apóstoles de Jesucristo como los primeros. Ninguno de los apóstoles se perpetuó en su oficio ni fue reemplazado al morir. Tanto es que en la historia de la iglesia mismo, después que los apóstoles van muriendo y muere el último apóstol que es Juan, después de Juan nadie más es llamado como apóstol. Entonces, este don ministerial quedó ahí con los apóstoles que pusieron las bases de la iglesia. El otro don ministerial es de profetas. No se trata de creyentes corrientes que tuvieron el don de profecía, sino de hombres con una comisión especial en la iglesia primitiva. El oficio de profeta parece haber sido para el provecho exclusivo de una congregación local. Esto se debe a que no eran enviados como los apóstoles, aunque al igual que los apóstoles, su oficio cesó al quedar completado el Nuevo Testamento. En algunas oportunidades pronunciaron ciertas revelaciones prácticas para la iglesia que procedieron directamente de Dios, como por ejemplo en Hechos capítulo 11. Y también hablaban sobre revelación ya dada para explicarla al resto de los creyentes. Esto se implica en Hechos capítulo 13, versículo 1. No fueron usados para recibir las escrituras. Sus mensajes debían ser juzgados por otros profetas para su convalidación y debían conformarse a la enseñanza de los apóstoles. Esos dos oficios fueron reemplazados por el ministerio de los evangelistas y los pastores maestros. Evangelistas, hombres que proclamaban las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los no creyentes. El verbo relacionado que se traduce predicar el evangelio ocurre 54 veces y el sustantivo relacionado que se traduce evangelio se emplea 76 veces en el Nuevo Testamento. Pastores y maestros. Esta frase se entiende mejor en el contexto de un solo ministerio o cargo de liderazgo en la iglesia. La palabra griega que se traduce y puede significar en particular. O sea, no son dos funciones distintas, pero el griego da la idea de una función sola, que los pastores deberían ser también maestros. Quien fuera un pastor debería también tener la habilidad, la capacidad de enseñar, ¿ok? Este es el sentido que esta I griega aquí nos da en este texto. Entonces, no son dos funciones diferentes, pero es una función solo, especificando que estos pastores deben ser también maestros, deben ser habilitados para la enseñanza. El significado normal de pastor es apacentador, así que las dos funciones definen en conjunción el ministerio del pastor que enseña. Se identifica como un siervo que está en sumisión al gran pastor Jesús. La persona que ejerce este oficio también se llama anciano y obispo. Y ahí tenemos las referencias que mencionan estos otros nombres refiriéndose a esta persona, pastor, maestro. Y incluye todos los términos en unidad. No es que uno sea más, otra vez, cuando habla de obispo, habla de anciano, de presbíteros, no está hablando de personas que sean más importantes que las otras. Está hablando de distintas funciones o, en el caso aquí, de la misma función que es del pastor maestro, que debería estar ahí cuidando de la iglesia y enseñando el rebaño para que pudieran crecer en Cristo Jesús. Entonces, son términos distintos para designar la misma función.
y no una jerarquía, como muchos suelen decir. Andar em pureza, capítulo 4, versículo 17 a 32. La primera parte de este capítulo describe la relación del creyente con la iglesia. Ahora Pablo analiza la relación del creyente con el mundo. Ciertamente estamos en Cristo y somos una parte del cuerpo, pero también estamos en el mundo donde hay tentación y contaminación. No podemos salir del mundo porque tenemos una responsabilidad de testificarle, sino que debemos andar en pureza y no permitir que el mundo nos contamine. Pablo empieza con lo negativo, no andar de la manera que lo hacen los inconversos. Explica las razones por las cuales andan en impiedad. ¿Cuáles son? Primero, su entendimiento está entenebrecido debido a que creen en mentiras y no han recibido la verdad. Segundo, están muertos espiritualmente. Tercero, se han entregado a cometer toda clase de pecados. En comparación con el capítulo 2 de 1 a 3 y 2 de Corintios 4, pudiéramos resumir su condición diciendo que andaban de la manera errada debido a que no conocían la verdad y nunca habían recibido la vida. Solo en Cristo, que Juan 14:6, de Juan 14:6, podía satisfacer sus necesidades espirituales. Entonces, con esto vamos a finalizar la clase de hoy y en la clase siguiente seguimos hablando de este tema. Bendiciones y nos vemos en la próxima clase.